Pues a ver, ahora me queda una duda como moderador. El brío, la potencia de la intervención. ¿Prefieres intervenir ahora? ¿Prefieres que hagamos el debate? Es que tengo dudas si hay conexión. Hay conexión, hay conexión. Pues adelante. Hay mucha conexión. Adelante. Hay mucha conexión. Muy bien, pues venga. Vamos a ver. Bueno, en primer lugar, pues obviamente dar las gracias a las organizaciones de este homenaje por mi presencia aquí y también a todos ustedes también por su presencia. Entonces, aquí el título mío de mi conferencia sería Gustavo Bueno contra la izquierda moral y la razón cínica. ¿Qué significa esto? Significa las dificultades de ser un intelectual crítico independiente en una sociedad como la española. No es algo que sea fácil ser independiente e intelectual en una sociedad como la española. Es decir, ¿qué es un intelectual? Bueno, podemos decir, bueno, pues con Schumpeter, pues que, bueno, pues es un grupo de personas que tienen, digamos, el poder de la palabra, cuya función social es la creación de opinión. Es decir, podemos dar otras definiciones, pero esa podría valer. En sociedades como la francesa, que es una excepción, pues el intelectual, por muchas razones históricas, la Ilustración, la Revolución francesa, la función del sacerdote pasó a ejercerla el intelectual. Esto lo dice Paul Benichou en su obra Le Sacré de l'Écrivain. En España, pues, bueno, ocurre que lo contrario en las sociedades anglosajonas, donde el intelectual, pues, influye poco, es el cabeza de huevo, etc. Y en España el problema es que no se produce ese trasvase del sacerdote al intelectual, sino que el sacerdote va a seguir teniendo una influencia importante en la sociedad, la Iglesia Católica, a lo largo de mucho tiempo, quizá hasta hace muy poco. Luego, en el ámbito de la derecha, pues política, pues evidentemente que la influencia de la Iglesia es determinante, pero en la izquierda, por ejemplo, en la izquierda obrera tampoco tuvo, digamos, supo crear su propia intelectualidad. No hay que ver nada más que las opiniones sobre los intelectuales que tiene Pablo Iglesias y un PSOE que nunca llegó a tener, digamos, una élite intelectual, digamos, coherente, integrada, y no hubo tampoco ningún representante del marxismo, digamos, importante. La eclosión de los intelectuales en España tiene su época dorada en la etapa del 98 a la Segunda República. La Segunda República, donde la crisis de la Restauración fundamentalmente se basa en una crítica de intelectuales, de Maeztu, Azorín, Marañón, Unamuno, etcétera, y Ortega, por supuesto. Es interesante, pues, la dialéctica que hubo entre Unamuno y Ortega, por ejemplo, sobre el tema de la moral de la ciencia, etc. La guerra civil, pues, supone un fracaso de los intelectuales, evidentemente. El franquismo persiguió a los intelectuales disidentes, tuvo sus propios intelectuales que luego se le volvieron en contra, es decir, lo que se llama el falangismo liberal, etc. Es decir, los Reidruejo, los Laín, los Tobar, etc., Maraval, etc. ¿Qué pasa con la democracia, con el sistema político que ha nacido en el 78? Bueno, pues aquí habría que ver en qué medida se facilitó que la existencia de una sociedad civil y de la posibilidad de un debate intelectual mínimamente independiente, de la existencia de un campo intelectual, digamos, mínimamente libre. Y parece ser que no. Es decir, a partir sobre todo, sobre todo de 1982, con la subida del PSOE al poder, se crea una especie de Estado cultural, de lo que llama más Fumaroli, un Estado cultural. En ese sentido es interesante aquel artículo tan incisivo de Rafael Sánchez Ferlosio sobre
la cultura como creación del gobierno, como invento que del gobierno. En cierta forma, por lo que venía a decir, es que el Estado compró que a los intelectuales, en el sentido de que no favoreció su independencia, sino que los compró a través de dádivas, a través de ese Estado cultural. Esto también que lo denunció Víctor Pérez Díaz, el sociólogo, cuando dijo que en la sociedad española predominaban en el campo intelectual los líderes exhortativos, es decir, al servicio de los partidos políticos o del poder, frente a los líderes deliberativos, es decir, los independientes. Por otra parte, el intelectual en esta época ha tenido que pelear con nuevos contextos, como es con la eclosión de la técnica y con los medios de comunicación, con los agitadores mediáticos que, digamos, en cierta medida suplantan, vulgarizan, plebeyizan el contenido de los debates intelectuales. Además, el actual régimen político creó su propia invención de la tradición, su propia cultura política, creando pues una especie de España sin problema, como Calvo Serer, que habló durante el franquismo. Es decir, España ya no tenía problemas, era una democracia y este tipo de cultura política de invención de la tradición se basaba en una serie de puntos. La democracia liberal como religión civil, la Constitución del 78 como texto sagrado, el proceso de transición viendo de una pauta teleológica y casi sacral, el Estado de las Autonomías como constitución que natural de España, la monarquía como constitución ejemplar, el consenso como modelo de acción política y el ideal europeísta como horizonte político. Frente a esto, es muy difícil, era muy difícil, digamos, someterlo a crítica y, digamos, desafiar ese bloque que en el fondo es monolítico y que todavía subsiste. A ese respecto también hay que destacar el auge y legitimación permanente de los nacionalismos periféricos y además otra de las características de este momento sería también en la actualidad o a partir de los años 90 con la eclosión de la globalización y la crisis de los estados socialistas, la crisis de las ideologías tradicionales. En el caso de la socialdemocracia, con la globalización, es evidente. Ha surgido una nueva izquierda, que no sé si es nueva, dicen populista, en el caso pues, de Podemos yo hablaría de paleobolchevismo, no creo ni que... el concepto de populismo es un concepto muy resbaladizo, en el que yo creo que no, yo creo que la cuestión de Podemos es una eclosión, es una reversión de, no sé, como decir... Zizek, cuando dice repetir Lenin, ¿no? Pues bueno, de cierta forma sería eso. Entonces, en el caso de la izquierda tradicional socialdemócrata, se ha acabado, digamos, aunque esto es discutible, lo podemos discutir, la socialdemocracia clásica y se ha sustituido por lo que Jan Brisman, que es un colaborador con Sokal en la crítica al posmodernismo, lo que él ha llamado Ghost moral. El Ghost moral, la izquierda moral, es una tendencia que hace énfasis siguiendo el análisis marxista, apela a la conciencia y no al ser social, a la superestructura y no a la infraestructura. Y entonces, en vez de propugnar las transformaciones de la sociedad, hace un discurso contra el racismo, contra la xenofobia, la defensa de las reivindicaciones de sectores minoritarios, el feminismo que es radical, etc. Y temas
como la memoria histórica, etcétera. Y bueno, pues la demonización de ciertos conceptos como fascismo, que como estamos viendo ahora sirve para cualquier cosa. Hoy cualquiera es fascista. Usted puede ser fascista, como aquel programa que echaban cuando yo era muy joven, ¿no? Usted puede ser un asesino, pues usted puede ser también un fascista, porque lo puede ser cualquiera que no me guste, pues ese es un fascista. El ejemplo claro de esta voz moral sería la legislación de José Luis Rodríguez Zapatero. Frente a esto, bueno, ya hemos dicho que surge el populismo, pero también en la derecha liberal conservadora, entra en crisis, y la derecha, digamos, también tradicional, entraría en crisis. Hoy también habría dos derechas, simplificando mucho. Una sería una derecha identitaria, digamos, como vemos en Francia o en Austria o en otros sitios, que defiende una identidad que nacional frente a una cierta interpretación del ideal europeísta. Y podemos hablar también de una derecha cosmopolita, tecnocrática, europeísta. Entonces, en el caso del Partido Popular, por ejemplo, hay una cierta esquizofrenia, en el sentido de que hay las dos cosas. Hay las dos cosas en eso. Hay un sector del Partido Popular que sería, digamos, identitario, y hay otro que sería, en esto, cosmopolita o tecnocrático o europeísta, en ese sentido. Esta confluencia pues claro, en el caso de la derecha identitaria insiste en la identidad nacional cultural. En cambio, la derecha tecnocrática o cosmopolita, pues que defiende un modelo de sociedad y un modelo económico en el que se basa en la ausencia de fronteras, en la ausencia de tradiciones, en la fluidez, etcétera. Entonces hay una cierta esquizofrenia. Por eso yo he hablado de que en el Partido Popular y en la derecha realmente existente actual, pues se basa más bien en eso que Peter Sloterdijk llamaría la razón cínica. Es decir, es en el fondo un partido o una tendencia que ha perdido, digamos, la identidad, y que viene a decir que todo está desmitificado, pero que no pasa nada. Es una conciencia perpleja, cansada, que en el fondo carece de proyecto y que se deja llevar por las situaciones. En ese sentido podemos hablar de que, bueno, pues una derecha crítica, una derecha intelectual en España básicamente ha desaparecido. Y de ahí que sectores intelectuales independientes, y a lo mejor en esto pues entraríamos en polémica, y aquí entraríamos con Gustavo Bueno, en su última, digamos, etapa de su vida y de su producción, frente a esta ausencia, por un lado, de la izquierda moral, que es inane desde el punto de vista intelectual y político, o de la ausencia de pensamiento, en el fondo, de la derecha, que no se atreve, pues ya está todo desmitificado, queda la economía, queda Europa, estamos hablando aquí de esto, queda Europa, pero no sabemos qué es España, no nos lo dicen, no tiene una concepción de lo que es España, no sabemos qué es la cultura, no hay una crítica a las realidades más desagradables del sistema político, etcétera. Pues hay intelectuales independientes como Gustavo Bueno que suplieron esa ausencia de pensamiento, de proyecto, etc. Y aquí entra dentro de esto la figura y la obra de Gustavo Bueno, sobre todo en su última etapa. Vamos a hablar de su última etapa, que es cuando eclosiona, a mi modo de ver, esa izquierda moral por un lado y por otra la ausencia de pensamiento, que sería en el fondo la razón cínica conservadora. En ese sentido, la figura de Gustavo Bueno es ejemplar. ¿Por qué? Porque Bueno ha sido siempre un pensador agonístico. Es decir,
pensador contrario a cualquier forma de consenso y amante de controversias a nivel intelectual y político. En ese sentido, a la hora de caracterizar su actividad intelectual como intelectual público, pues podríamos utilizar el concepto de parresía, es decir, el modelo de que hablaba incluso Foucault también, en el sentido de los griegos, el modelo de decir la verdad, que tiene que ver al mismo tiempo con la libertad, con el coraje y con el peligro. En cierta medida también, aunque veremos que es distinto, la figura de Bueno es una que recuerda lo que decía Ernest Robert Curtius sobre Unamuno, era el excitador de España. O también, aunque en otro sentido, y además no era muy simpatizante Bueno de López Aranguren, pero López Aranguren también ejerció, aunque menos de lo que parece, su función de intelectual crítico, aunque a mi modo de ver en un sentido muy negativo. Lo que pasa es que tanto Unamuno como yo creo que Aranguren son ocasionalistas en el sentido de Carl Smith, es decir, se exhiben su disidencia, pero sin tener un proyecto político y una visión del mundo coherente. Es decir, ni Unamuno ni Aranguren son filósofos en el sentido estricto de la palabra, son intelectuales, pero no son porque no han trabado un sistema filosófico. Lo que hace de Bueno, interesante y ejemplar es que él opina desde una concepción del mundo trabada a lo largo de mucho tiempo y de mucho estudio. Bueno, siempre buscó que la polémica, tanto en la etapa del franquismo como en la etapa democrática, si se quiere, o si se es más crítico, decir partitocrática. En el sentido, por ejemplo, de la polémica con Manuel Sacristán sobre el tema del papel de la enseñanza de la filosofía en los estudios secundarios y superiores, y siempre considero pues, la pedagogía y la filosofía como una parte de la política, y eso yo también lo contemplo. Que la filosofía para Bueno es un saber acerca del presente y desde el presente, un saber contra alguien siempre, un saber crítico, dialéctico, que se constituye en un enfrentamiento entre diversas formas. Por eso Bueno siempre ha sido muy crítico con lo que llamaba ideologías de la tolerancia, como por ejemplo la de Habermas o la de Rawls, en el sentido de que son ideologías propias de clases privilegiadas, que no tienen ganas de pelea, digamos, sino simplemente ya están instalados y ya no necesitan eso, sino se puede argumentar y se puede hablar, todo lo que quieran, pero bueno, siempre dentro de un orden dado. Siempre en la comunidad lingüística que de Habermas, pues siempre sabemos que hay trampas, ¿no? Porque quien no participa en el fondo de su concepción está fuera, ¿no? Pues en ese caso es lo que es. Bueno, pues ya sabemos aquí, denominó a su sistema materialismo filosófico, equivalente a racionalismo, que presenta como un materialismo cosmológico, histórico y religioso. Bueno, además tuvo la virtud de convertirse en un filósofo que supo que moverse en los ámbitos difíciles para un intelectual tradicional, como son los medios de comunicación, en la televisión y en la radio. Y aquí fue capaz de desafiar a ese bloque del que hemos hablado. Es decir, ese bloque de invención de la tradición, de cultura política del sistema actual. Una buena prueba de eso es que fue capaz, en un momento dado, de dar su opinión sobre el país. Es decir, que era, bueno, como dijo Aranguren, López Aranguren, pues era el intelectual orgánico neocapitalista de nuestra situación. Y él dijo, bueno, pues esto ya es un desafío total al establishment, es uno de los instrumentos, diría, más importantes del sistema para entontecer a España. Ya digo que es con la eclosión de la izquierda moral, con José Luis Rodríguez Zapatero, cuando
Gustavo Bueno tiene una producción más incisiva y militante frente a esta nueva situación. Y digo que, en el fondo, suplió la ausencia de un pensamiento crítico, digamos, conservador, que también podía ser de una derecha crítica, de una izquierda crítica con respecto a la situación. Pero lo mismo que hay una izquierda aristotélica y una izquierda y una derecha aristotélica, una derecha hegeliana y una izquierda hegeliana, pues podía haber una izquierda y una derecha también de materialismo filosófico. Entonces, lo que hace Bueno en este periodo es la crítica de los perfiles más irritantes de la realización política española. Y además trabó muy bien en una línea que es la crítica al pensamiento dominante en ese momento, que no es solamente el de José Luis Rodríguez Zapatero, sino es el de buena parte del establishment político español y de la sociedad española, que es el pensamiento Alicia. El pensamiento Alicia es un pensamiento irreal, que se inventa una realidad falsa como si fuera, digamos, verdadera. Esto se traducía pues, en el proyecto de alianza de civilizaciones, en la voluntad de diálogo con los nacionalistas, en las críticas ahistóricas al régimen que de Franco y en la reivindicación de la memoria histórica. Bueno, como es sabido, pues, por ejemplo, incidió en el tema que de la memoria histórica, a mi modo de ver, de una manera bastante coherente, en el sentido de que, bueno, que la memoria histórica era un sucedáneo ideológico para delegitimar al PP, al Partido Popular. A un nivel práctico sería eso, a un nivel, digamos, epistemológico no tenía ninguna. El concepto que de memoria histórica era incoherente, no podía existir, pues la memoria era individual y episódica y no era historia, y la historia, dirá, no es cosa de memoria, sino del entendimiento y de la razón. Ya digo. Con la memoria histórica, la izquierda buscaba la revancha y no la historia, transformar la derrota en victoria histórica. Bueno, que había vivido durante el franquismo, se había educado durante él, que es lo que le había padecido, o lo había, en algunos casos, digamos, disfrutado, porque hay una ambivalencia en su obra sobre este tema. Era un gran admirador de la escolástica, padre que Ramírez, de Barbado Viejo, etcétera, pero también que criticó al franquismo, por supuesto. Pero lo que él atacaba era el antifranquismo de brocha gorda y elemental. Y es que desde la perspectiva del materialismo filosófico, el franquismo tuvo una función importantísima desde su punto de vista, que era la acumulación capitalista obligada para el desarrollo de España, digamos, Rostock, etcétera, el despegue económico de España. Luego también negó que fuera un tiempo de silencio, en el sentido de que hablaban algunos que novelistas. Bueno, hubo una continuidad de la filosofía, con Dors, con Ortega, con Laín Entralgo, P. Martín, Zubiri, etcétera. Celebraba, por ejemplo, la creación del Instituto de Filosofía que Luis Vives, etcétera, con la vuelta que de Ortega pues, se logró una cierta normalización, etcétera. También criticaba en la democracia que no se hubiera dado, y se hablaba aquí, una reinvención del pensamiento español en lengua española, y que lo que se hubiera hecho fundamentalmente hubiese sido una recepción del pensamiento anglosajón o de un pensamiento francés, con Marx, Engels, Garodí, Wittgenstein, etcétera.
También critica lo que es el fundamentalismo democrático, cosa que es importante para que exista una verdadera democracia, por lo menos en un sentido. Ya sabemos que bueno, la democracia es un proceso al que nunca se llegará, y si no se somete a críticas ciertas de sus pautas, pues evidentemente continuaremos así. Entonces, él lo que critica básicamente es el fundamentalismo democrático. Va a criticar que los fundamentos del liberalismo, el contrato, el individualismo, etcétera. También la partitocracia, en el sentido de bueno, que la participación, que hoy en día el sistema democrático español es partitocrático y escasamente representativo, y que la democracia, pues hay que decir que es una ideología más, que se corresponde, como él diría, con la sociedad de consumo pletórica. También, bueno, considera que el fundamentalismo democrático, como ya hemos dicho, es una especie de bloqueo de lo que debe ser, digamos, las pautas de crítica del sistema, el sistema que debe ser criticado para ser perfeccionado. Si se basa en que es perfecto, entonces no puede ser. Entonces, la función de lo que él llama fundamentalismo democrático es oscurecer esas realidades que no son representativas, que son producto pues, de un contexto socioeconómico muy concreto. También, y esto ya se ha hablado, cumplió que la necesaria función que de defensa de la unidad nacional y de la cultura española, con la crítica a los nacionalismos periféricos, el auge de los nacionalismos periféricos, como también, aparte de reivindicación de unas culturas, etcétera, como ideología de unas clases políticas que quieren ocupar el poder y se inventan tradiciones absurdas como la de Blas Infante, etcétera. El padre en un artículo que causó mucho escándalo, el padre de la patria andaluza, una especie de santón andaluz convertido al Islam. También se mostró escéptico con el europeísmo, cosa que también era que necesario hacer, pero poca gente se ocupó de hacerlo, puesto que evidentemente nuestra pertenencia a la Unión Europea nos ha producido muchos beneficios, pero también hay que tener en cuenta siempre, también no ha sido gratis, no ha sido gratis para ciertas industrias, para ciertos intereses, y además, juntando el Estado de las Autonomías con la Unión Europea, ha hecho que el Estado sea, digamos, residual, el Estado español sea residual en muchos aspectos. Otro tema que trató fue el del aborto, de una perspectiva que materialista, que no religiosa, con la crítica de la ley de plazo, que no sirvió tampoco que de nada, porque en el fondo lo del aborto, independientemente de lo que opinemos sobre el aborto, pero se vio que el Partido Popular, esa razón cínica de que en el fondo promueve una ley y luego acaba con ella, diciendo que bueno, que no había consenso. Si no hay consenso, entonces, ¿por qué no cambiar también las leyes económicas en las que no hubo ningún consenso ni todo? Entonces, ahí esta idea ya de la derecha, ya digo, de que todo está desmitificado, que todo da igual, que es lo único que está. En fin. Entonces, ya para acabar, que es un poco pesado, ¿qué balance? ¿Qué balance? Pues un poco, como ha dicho Atilana, pues el balance es muy positivo, porque él cumplió, yo creo que con la función esa del poder de la palabra, del intelectual. Hoy las certezas del régimen actual pues están muy maltrechas. Es decir, hace unos años,
todo eso que hemos hablado de la cultura y de la invención de la tradición, era un bloque que era muy difícil de desafiar. Hoy la cosa no está nada clara. Esto se vio con la abdicación de Juan Carlos I, con el fracaso del modelo autonómico de descentralización política, la crisis del Estado benefactor, la desindustrialización del país, la persistente partitocracia, la crisis de la Unión Europea, el invierno demográfico español, etcétera. Es decir, no sé, y esto somos conscientes de ello y estamos preparados. Porque gente como Gustavo Bueno y otros intelectuales ya no nos lo avisaron. A mí personalmente no me ha extrañado esta crisis que en mis tiempos gramscianos hablaríamos de crisis orgánica, ¿no? Hoy yo no sé de qué hablaríamos, pero gracias a gente como Gustavo Bueno y otros intelectuales somos más conscientes de la situación en la que nos encontramos. Y ya con eso acabo. Muchas gracias.